Bueno, en el código de 1869 definía las cosas como los objetos materiales susceptibles de tener valor, o sea que distinguía a los muebles e inmuebles. Después, en el CCIC contiene dos artículos en el título preliminar que se refiere a los bienes y las cosas, de difícil comprensión que no definen a los bienes. Los bienes materiales susceptibles de valor se llaman cosas. Después, los derechos individuales que las cosas tienen sobre los bienes que integran su patrimonio puede caer sobre bienes susceptibles que tienen valor económico. En el CIC, en el CCIC eh, incluyen que se distingue entre inmuebles y registrables y no registrables. Bueno, después las cosas inmuebles, que son aquellas que están inmovilizadas, eso quiere decir aquellas que no se pueden mover de un lugar a otro, y pueden ser los inmuebles por naturaleza, que son las cosas incorporadas al suelo de manera orgánica, y las que están debajo de él sin el hecho del hombre, que pueden ser los ríos, los árboles, los minerales que están debajo de la tierra. Bueno, y después por accesión, que, que son las cosas muebles que se encuentran inmovilizadas por su accesión física del suelo con carácter perdurable, que puede ser, ponele, cuando en un edificio las ventanas, los vidrios pasan a ser parte del edificio y pasan a ser inmuebles debido a que ya no están adheridos físicamente a la construcción. Y si alguna vez son separados, vuelven a su calidad original, que serían muebles. Bueno, después están las cosas afectadas a la explotación del inmueble o actividad del propietario, que son todas las cosas adheridas al suelo de manera perdurable, que son inmuebles por accesión, estén o no estén puestas en explotación, y las cosas muebles que no están en el suelo de manera perdurable, puestas en relación de explotación, siguen siendo inmuebles. Y después está la importancia de la distinción. Es por, que es porque las cosas muebles, por los derechos que pueden construirse sobre una u otras categorías de las cosas, y la extensión de las obligaciones. Bueno, después, las cosas muebles pueden ser muebles por naturaleza, que son aquellas que se pueden transportar de un lugar a otro, o los que están debajo del suelo por el hecho del hombre. Bueno, después están los semovientes y locomóviles, que, que los semovientes son los que se mueven por sí mismos, cosas como los animales, y los locomóviles son los que se identifican a los vehículos con motor. Después están los registrables y no registrables, que son todos los inmuebles son no irregistrables. Los muebles en regla general son registrables por excepción. Algunos deben ser escritos en registros especiales, y los bienes registrables son derechos que tienen valor económico, que para su protección son agregados al registro. Bueno, ahora hablo sobre el régimen de adquisición y transmisión del dominio y demás derechos reales, que, que esos requieren un título y un modo. El título es el acto jurídico que sirve de causa a la transmisión o adquisición del derecho real, como la compra y venta, la donación. Después, el modo es la entrega de las cosas y es requerida en todos los derechos reales que se ejercen con la posesión. Y están los sistemas especiales después, que para ciertas cosas registrables existen regímenes especiales, otro régimen particular es el ganado también. Y en cuanto a la propiedad de los ejemplares de pura raza, se probará por el certificado de inscripción en los registros genealógicos y selectivos reconocidos. Y para todo auto jurídico mediante el cual se tramita la propiedad del ganado mayor o menor, se requiere una instrumentación con un certificado de adquisición, o salvo que se trate de animales de pura raza. Bueno, ahora voy a hablar sobre otra diferencia de régimen entre muebles e inmuebles,
que es sobre la ley aplicable, que la calidad del bien inmueble se determina por la ley de situación o lo mismo del derecho aplicable. Las acciones reales sobre inmuebles son de competencia del juez en el que estén situados. Los derechos reales sobre bienes registrables se rigen por el del estado del registro, disposición que se aplica a automotores, aeronaves y cualquier cosa registrables como acciones de una sociedad anónima. Y después está si los bienes no registrables, que los jueces competentes en las acciones reales que tengan por objeto son los del domicilio del demandado o los del lugar en donde se encuentran los bienes. Después está la forma de los actos jurídicos que tienen por objeto la transmisión o constitución de derechos reales sobre inmuebles que deben ser extendidos por escritura pública, y esta disposición que no se le aplica a las cosas muebles. Y después las garantías reales, que son los derechos reales de hipoteca, anticresis, que solo pueden recaer sobre inmuebles, y la prenda y la prenda sin desplazamiento recaen sobre muebles. Y último está la adquisición por prescripción, que es el dominio de las cosas inmuebles, que se adquiere por la posesión ostensible y continúa con buena fe y justo título por el transcurso de 10 años. Y si no existe un buen título o una buena fe, el plazo se alarga a 20 años. Y esta adquisición por prescripción se reduce a favor de las que han posesido con buena fe y con justo título por el término de 2 años. Bueno, ahora voy a ver. Bueno, ahora vamos a hablar sobre otra clasificación de las cosas, que es fungibles. Fungibles es cuando un individuo de la especie que equivale a otro individuo de la misma especie y pueden sustituirse una por las otras en una cantidad igual. Esta categoría solo pertenece a las cosas muebles. Por lo contrario, tenemos a los no fungibles, donde el individuo de la especie no equivale a otro, por lo que no pueden sustituirse. Bueno, después tenemos las cosas consumibles. Las cosas consumibles son aquellas que después del primer uso dejan de existir, como por ejemplo un alimento. Y después tenemos las no consumibles, que las no consumibles son las que después del primer uso sí siguen existiendo, o sea que no desaparecen. Un ejemplo de ellas son los relojes, por ejemplo. Bueno, acá casi siempre están sometidos las cosas muebles. Bueno, después como última clasificación tenemos a las cosas divisibles. Las cosas divisibles son aquellas que pueden entregarse en partes iguales sin perder su valor económico ni su esencia, a diferencia de las cosas no divisibles, que son aquellas que al fraccionarse pierden su valor económico y su esencia. Bueno, después tenemos el dominio público. El dominio público son cosas muebles e inmuebles que tienen como fin satisfacer las necesidades públicas de las personas. Bueno, acá el Estado no puede hacerse cargo de ellas como un dueño debido a que no puede hipotecar ni vender el mar territorial. Después tenemos el dominio privado del Estado, que está regido por las normas del derecho privado, y el CCIC es el encargado de decir qué cosas muebles eh, eh, conforman este dominio. Bueno, después tenemos los bienes particulares. Los bienes particulares no le pertenecen ni a la ciudad de Buenos Aires, ni al Estado Nacional, ni a las provincias, ni a los municipios. Bueno, después tenemos las aguas particulares que le pertenecen a aquellos que tienen aguas en sus terrenos y bueno, acá solamente pueden abusar de ella o usar de ellas solamente los dueños del territorio y no pueden infringir la ley a menos que otros terceros se lo permitan. Bueno, En atención al principio de constitucionalización del derecho privado y el respeto de manera primordial de los tratados de los derechos humanos, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, CCCN, consagra la protección de la vivienda como un derecho humano esencial de las personas.
El CCCN modifica el término bien de familia, protegido hasta entonces por la Ley 14.394 y la Ley Provincial 6.074 por vivienda, artículo 244. Por lo tanto, ya no es una protección del asiento familiar mirando en su conjunto, sino de la vivienda de la persona individualmente considerada. La afectación puede ser solicitada por el titular registral. Si el inmueble está en condominio, deben solicitarla todos los contitulares conjuntamente, y también puede disponerse por actos de última voluntad. En este caso, el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del Ministerio Público, o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Los beneficiarios pueden ser a. Propietarios constituyentes, cónyuge, conviviente, ascendentes o descendentes. O b. Parientes dentro del tercer grado que convivan, requiriendo que al menos uno de los beneficiarios habite el inmueble, subsistiendo sus efectos mientras uno de ellos permanece en el inmueble. El principal efecto existente que puede producir la afectación de un inmueble es que éste no puede ser ejecutado por obligaciones que son posteriores a la inscripción, aunque existen algunas excepciones, como por ejemplo obligaciones por empresa común y por impuestos, tasas o contribuciones, otras que tienen origen en arreglo realizado y cargo alimentario al cargo del titular con hijos menores, incapaces o con capacidad restringida. Sin embargo, son embargables todos los frutos de la vivienda y que son necesarios para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. La subrogación real que significa que la afectación se tramita la nueva vivienda casado o vive en unión convencional inscripta, el inmueble no puede ser grabado. Esta última tutela también es realizada para indemnizaciones. Estas situaciones pueden darse, por ejemplo, en situaciones realizadas jurídicamente. El artículo 348 extiende esta subrogación. Son beneficiarios, por no enajenan bien en un periodo de 5 años. Este precio es intocable para los profesionales, están limitados en la Constitución, como también en el juicio sucesorio. Bueno, la desafectación procede según el artículo 255 en los siguientes casos: a solicitud del constituyente, con asentamiento del cónyuge o del conviviente. En caso de oposición puede ser autorizada por el juez. Cuando los herederos, la mayoría de ellos, lo piden por voluntad propia, el juez debe intervenir en ello. Si fallecen el constituyente y todos los beneficiarios. En el caso de expropiación, reivindicación o ejecución autorizada por la ley.